¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Tercero. Les saludo desde Oklahoma City a todos y aquellos que están viendo este Facebook Live en vivo y a todo color. Les envío bendiciones desde Oklahoma City. El día de hoy vamos a estar estudiando un tema muy simple, pero también muy importante. Lo hemos titulado Discípulos verdaderos. Discípulos verdaderos. Y durante el estudio, durante esta lección, puedes ir dejando tu comentario desde donde nos ves, desde donde nos sintonizas, o también cualquier pregunta que puedas tener. Bien, entremos de lleno al tema. Discípulos verdaderos. La palabra discípulos es en general un aprendiz o un alumno de un maestro. Discípulo es cada uno de los seguidores del maestro. Primero que nada, quiero decirte que nuestro Señor Jesucristo quiere, Él desea que tú seas su discípulo. Él quiere, Él anhela discípulos. Vivimos en un mundo en el cual las personas por lo general no quieren enseñarte lo que ellos o ellas saben. Por ejemplo, cuando entras en un trabajo, cuando estás en entrenamiento, muchas veces las personas solamente te entrenan o el que te está entrenando eh, te dice o te entrena con lo básico, porque quizás tiene miedo de que le quites su puesto o de que le llegues a quitar su posición. Pero no es así con nuestro Señor Jesucristo. Él desea, Él anhela discípulos y Él quiere que tú seas uno de ellos. Vayamos a la palabra de nuestro Dios y veamos lo que nos dice ahí en Mateo 28, 18 al 20, lo siguiente. Mateo 28, 18 al 20 nos dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda autoridad o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí nos damos cuenta claramente cómo el mandato de nuestro Señor Jesucristo era que nosotros fuéramos y hiciéramos discípulos de todas las naciones. Vemos claramente que Él desea, Él quiere que tú seas su discípulo, pero no solamente un simple discípulo, sino un discípulo verdadero. Es de lo que vamos a estar hablando por algunos minutos en esta ocasión. Discípulos verdaderos. Vamos a ver rápidamente cómo el compromiso del discípulo, todo aquel que quiere ser un verdadero discípulo, tiene que poner a Cristo en primer lugar. Lo tiene que poner primero sobre y antes de la comodidad, de los lazos familiares y de todas las cosas materiales que podamos pensar. Por ejemplo, encontramos la escritura ahí en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Lucas 9, 57 al 62 nos dice lo siguiente. Dice: Yendo uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Cristo le respondió: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le contestó y le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vemos claramente en esta escritura cómo el compromiso del discípulo verdadero es poner a Cristo en primer lugar, antes que la comodidad, aún antes que los lazos familiares. El discípulo verdadero tiene que poner a Cristo en preeminencia. También la Biblia nos dice que antes de la familia tiene que poner uno que quiera ser un verdadero discípulo de Cristo.
de sí mismo inclusive. Muchas veces nos ponemos en primer lugar antes que todas las cosas, pero el discípulo verdadero tiene que poner a Cristo aún antes de nosotros mismos. Vean lo que nos dice ahí en Lucas 14, del 25 al 33, lo siguiente. Repito, Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33, dice lo siguiente. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En estos versículos encontramos una realidad, pues, muy fuerte o muy dura, si lo queremos ver así, pero es la verdad. La palabra de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo mismo, nos dice que si alguno quiere seguirlo, si alguno realmente quiere ser un discípulo verdadero, bueno, tiene que ponerlo en primer lugar, antes que a nosotros mismos. En el versículo 27 lo dice muy claramente cuando dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, Cristo no está diciendo que debemos de aborrecerlos o de odiar a nuestros familiares, nada más, porque sí. Por supuesto que no, porque Dios es amor. Y sabemos que Él nos manda amar a nuestros semejantes y con más a nuestros familiares. Aquí lo que Él está resaltando es a ponerlo a Él en primer lugar, en comparación de nuestros familiares, en comparación de nuestro padre, madre, de nuestros hijos, en comparación aún de nosotros mismos, de nuestra propia vida. Tiene uno que poner a Cristo en primer lugar. Si no es así, si uno no está dispuesto a poner a Cristo en primer lugar, bien, uno no puede ser discípulo de Cristo. El versículo 27 dice lo siguiente, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No es algo que podamos nosotros pensar, bueno, no es bueno ser discípulo de Cristo si no lo ponemos en primer lugar. No es correcto ser discípulo de Cristo si no tiene la preeminencia en nuestra vida. La Biblia es enfática. Cristo es muy claro al decir, no puede. Hay una gran diferencia entre no poder y no ser correcto. Aquí la Biblia nos dice que es imposible, o sea, no es posible ser discípulo de Cristo y a la misma vez no ponerlo en primer lugar. Vemos claramente que para ser un verdadero discípulo de Cristo, tenemos que poner a Cristo en primer lugar, antes aún de las posesiones materiales. Por ejemplo, allí en Mateo 19, versículos del 16 al 26, nos dice lo siguiente. Mateo 19, 16 al 26, nos dice esto. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo,
No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, bien, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mis hermanos, en esta historia, en esta cita bíblica, en este hecho histórico que sucedió, podemos darnos cuenta cómo este joven tuvo la oportunidad de alcanzar algo que en la ley de Moisés era imposible, la perfección. Podemos decir que él fue el único que tuvo esta oportunidad dada específicamente o ofrecida específicamente por nuestro Señor Jesucristo mientras estaba en la tierra. Mas, sin embargo, no lo hizo. Este joven desaprovechó esta oportunidad porque se puso a él en primer lugar antes que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Este joven pudo haber hecho lo que Cristo le mandaba y pudo haber sido perfecto según lo que encontramos en la Biblia. Mas, sin embargo, se puso a él a sí mismo en primer lugar. Por ahí se dice que el mayor enemigo que tenemos nosotros está frente al espejo. Nosotros mismos, cuando nos ponemos en primer lugar, nuestros deseos carnales, nuestros metas, lo que nosotros queremos en esta vida, lo que deseamos con los ojos, con lo que anhelamos en nuestro corazón. Y esto no es malo, déjame decirte, es bueno que tengas metas. Por ahí una frase que me gusta mucho que dice, planea como si nunca fueras a morir y vive como si fueras a morir el día de hoy. Es bueno hacer planes, es bueno tener metas, pero nunca metas más arriba o más importantes que nuestro Señor Jesucristo. Vemos claramente que para ser un discípulo verdadero necesitamos poner a Cristo en primer lugar. Inclusive antes de nuestro propio cuerpo, lo que sea que nos impida servirle a Él. Marcos 9, 43 al 48. Fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios en esta cita. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amigos y hermanos, vemos claramente cómo todo vale la pena con tal de ser un discípulo verdadero que al final de cuentas te va a llevar al reino de los cielos. Así que vemos claramente que para ser un discípulo verdadero debemos de poner a Cristo en primer lugar, incluso antes de las necesidades de la vida diaria. Yo sé que suena algo extremista, pero es lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, Mateo 6:33, una cita que yo sé que quizá ya te la sepas de memoria. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas serán añadidas. El trabajo, la comida, la ropa, caray, todo lo que te puedas imaginar, van a ser añadidos si pones en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y si pones en primer lugar a Jesucristo. Si deseas ser un discípulo verdadero, tienes que poner a Cristo en primer lugar. Rápidamente, tenemos también tres compromisos básicos de el discípulo verdadero. Por ejemplo, en primer lugar, su compromiso con la palabra de nuestro Dios. El verdadero discípulo o el discípulo verdadero se compromete con la palabra de Dios y permanece en ella. Por ejemplo, Juan 8, 31 al 32 nos dice esto. Juan 8, 31 al 32. Y si habrás notado, amigo, hermano, hermana que me escuchas, hemos dado muchas citas bíblicas y las seguiremos dando porque para eso estamos aquí, para estudiar la palabra de nuestro Dios, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que yo opino, estamos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Así que estamos dando estas citas, las puedes apuntar, si tienes una Biblia cerca, la puedes tomar y puedes comprobar que lo que estamos leyendo viene en la palabra de nuestro Dios. Juan 8, 31 al 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Bien, claramente vemos por palabra de nuestro Señor Jesucristo que si nosotros queremos ser un discípulo verdadero, debemos de tener un compromiso con la palabra de nuestro Dios y debemos de permanecer en la palabra de nuestro Dios, en la Biblia. Es muy claro lo que nos dice la palabra de nuestro Dios aquí. De nada sirve decir, yo soy discípulo de Cristo, yo verdaderamente sirvo al Señor y lo sigo, si no hacemos lo que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Rápidamente, otro de los compromisos básicos del verdadero discípulo de Cristo es su compromiso con el pueblo de Dios. A lo que me refiero es el amor. Juan 13, 34 al 35 dice lo siguiente. Juan 13, 34 al 35 dice esto. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen los unos a los otros. En esto van a conocer que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Así que mi amigo y hermano que me escuchas, hermana, si tú quieres ser un discípulo verdadero de nuestro Señor Jesucristo, tienes que tener amor y tienes que demostrar ese amor. El amor se demuestra no con las palabras únicamente, aunque es importante, déjame decir cuánto amas a tus hermanos y decirles palabras de ánimo. Y creo que esto es algo que quizás estemos fallando, el no expresar nuestro amor con nuestras palabras. Es necesario que expresemos con nuestras palabras que amamos a nuestros hermanos y que ellos escuchen que los amamos. Pero déjame decirte que de igual importancia es que ellos sientan este amor, que ellos puedan ver este amor cuando necesiten algo. Y tenemos nosotros la posibilidad de ayudar a nuestro prójimo, de ayudar a nuestro hermano o a nuestra hermana. No dejes de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque ahí, de esa forma, se va a demostrar que eres un verdadero discípulo de Cristo. Esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Así que no hables mal del prójimo, no hables mal de tu hermano, de tu hermana en Cristo. Tenles amor, tenles compasión. Y de esa forma vas a demostrar que eres un verdadero discípulo. Otro de los puntos importantes es de que el discípulo verdadero pone a Cristo primero por la única razón, porque Él nos puso a nosotros y a nuestro bienestar
eterno antes que sí mismo. Si alguna vez te has preguntado, bueno, el por qué tengo que poner a Cristo en primer lugar, es muy sencillo. La Biblia es muy clara en esto. Es muy fácil de entender. El discípulo verdadero pone a Cristo primero porque Cristo nos puso a nosotros y a nuestro bienestar eterno antes que a Él mismo. Por ejemplo, Filipenses 2, del 5 al 11 es muy claro en esto. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11 dice lo siguiente. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo les está escribiendo a los hermanos allá en Filipos y les está diciendo estas palabras. Les dice, miren, tengan ustedes este sentir que también tuvo nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, amigo, hermano, hermana que me escuchas, la única razón por la que nosotros debemos de poner a Cristo en primer lugar, como vemos claramente en esta cita, es porque Cristo primero se entregó por nosotros y porque Él vio por nuestro bienestar eterno antes que ver su bienestar. Porque Él nos amó primero, lo amamos y lo ponemos en primer lugar porque Él nos amó primero. Amigo que me escuchas, si te estás preguntando, ¿cómo puedo ser yo un discípulo verdadero? ¿Qué es lo que necesito hacer para que realmente yo pueda ser un discípulo de Cristo, un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo? Déjame decirte que hay un plan sencillo de salvación para ti. Todo lo que tienes que hacer para ser un discípulo verdadero es lo siguiente. Hay 5 pasos de salvación que tú tienes que hacer. En primer lugar, tienes que oír la palabra de Dios. Tú en esta ocasión, si estás viendo este podcast, si estás viendo este video, a la hora y en el lugar en donde lo estés viendo, tú has escuchado ya la palabra de nuestro Dios. Entonces, Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Cuál es esa buena noticia, amigo? La buena noticia es de que Cristo vino a este mundo, nació de una virgen, vivió una vida perfecta y se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario para darte vida eterna. Resucitó al tercer día y ahorita, en este momento, está sentado a la derecha de Dios, a la derecha de nuestro Padre Celestial. Si tú crees esto, tú tienes que oír esto y luego tienes que creerlo. Hebreos 11:6 nos dice el segundo paso de salvación. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que premia a los que lo buscan. Así que amigo que me escuchas, amiga que estás escuchando y viendo este podcast, tú después de escuchar la palabra de Dios, lo cual ya has hecho, tienes que creer en la palabra de nuestro Dios, tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, tienes que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. También el tercer paso de salvación que tienes que hacer es arrepentirte. Todos y cada uno de nosotros hemos hecho cosas de las cuales nos arrepentimos. Hemos hecho cosas de las cuales estaríamos avergonzados si nuestros seres queridos o las personas se enteraran de lo que hemos hecho. Quizás has hecho cosas que Dios y tú únicamente saben. Bien, aún por esas cosas que nadie sabe, pero que tú sí y que Dios las sabe, es necesario que te arrepientas de tus pecados.
Lucas 13:3 nos dice, Jesucristo dijo, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Arrepentirse es un cambio de vida. Arrepentirse es decir, no lo voy a volver a hacer, no quiero volverlo a hacer, no me siento a gusto pecando o haciendo lo incorrecto. Bien, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar de vida o tener esa disposición de cambiar de vida. El cuarto paso para que tú puedas llegar a la salvación es confesar con tus labios, decir, exclamar y decir, confieso, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjense lo que nos dice Marcos 16. Bueno, antes de Marcos quiero citarte Mateo. Mateo 10, 32, 33. Mateo 10, 32, 33 dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que amigo, amiga, que me estás viendo, que estás escuchando o viendo este podcast, el cuarto paso de salvación es que tú confieses con tus labios y digas, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si tú haces esto, estarás listo para el último paso de salvación, el quinto paso, que es el bautismo, la sumersión, ¿verdad? Del bautizarse para perdón de pecados. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, en la Biblia. En Marcos 16, 15 al 16 nos dice esto. Y estas palabras son de Jesucristo. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que fácilmente en esta escritura tú puedes ver, tú puedes buscar y abrir tu Biblia en Marcos 16, 15 al 16, lo que Jesucristo mismo dijo. Algunas Biblias tienen esta escritura en rojo, y la razón por la que la tienen en color rojo es porque son palabras textuales que nuestro Señor Jesucristo dijo mientras estuvo aquí en esta tierra antes de ascender al cielo. Y lo que Él dijo en el versículo 16 fue, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que si tú crees y si tú confiesas y dices, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y te bautizas para perdón de pecados, eres bautizado, o sea, sumersión en agua, tú podrás ser salvo. Este es el tema que les tenía para en esta ocasión. Ha sido un placer pues entrar hasta sus hogares por este medio de Facebook Live. En realidad que hacía tiempo que no hacía pues un mensaje de esta forma, pero pues tú lo puedes compartir, lo puedes hacer share a otras personas, a tus amigos que crean que lo pueden necesitar, y puedes dejar tu comentario. Así que pues este ha sido esta lección. Mi nombre es Juan Rodríguez III y pues Dios te bendiga a ti y a tu familia. Saludos y bendiciones.